alcalde, senyors membres de la Corporació, autoritats, senyores i senyors, bon dia i benvinguts a una nova edició de l'acte commemoratiu del 9 d'octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Hoy en CALP nos sumamos a las celebraciones que a lo largo de toda la Comunidad Valenciana se están celebrando para conmemorar el Día de todos los valencianos. A més, aquesta celebració es permet lliurar el Premi 9 d'octubre Jaume Pastor i Fluixà, que porta el nom de l'exigne historiador calpí, i així també les medalles de la vila. Amb motiu de la celebració del 9 d'octubre, els diferents grups polítics que composen la corporació municipal han consensuat un manifest al que va donar lectura l'alcalde de Calp, en César Sánchez Pérez. Per això, preguem la presència en aquest escenari de tots els membres de la corporació municipal. Avui, 9 d'octubre, és el gran dia de tots els valencians. El dia per a celebrar que l'any 1238 el rei Jaume I va alliberar oficialment a la ciutat de València i es van establir els fonaments de l'històric Regne de València. En aquesta data tenim un deute, el deute de les nostres particularitats que ens identifiquen com a poble, perquè amb la incorporació de la nostra terra a la civilització occidental es van forjar les nostres senyes d'identitat, de les quals ens sentim molt orgullosos. Aquest fet va fer que els valencians aconseguírem el nostre autogovern ple amb l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia en 1982. Any rere any, els municipis de la geografia de la Comunitat Valenciana celebrem aquesta efèmera i reclamem la nostra història, la nostra cultura i la nostra llengua pròpia. El sentiment de comunitat i l'orgull de pertànyer a aquesta terra constitueixen elements que són necessaris posar en valor dins de la nostra societat actual. Avui és un dia de reivindicar-los, de fer-los més dignes encara del que ja són. Però avui, a més, és un dia de reflexió mirant al futur amb la força de saber que som una gran societat i un referent per a la resta d'Espanya. Som una comunitat plural i heterogènia, una societat dinàmica i versàtil, i junts tindrem més capacitat per a exigir les nostres justes reivindicacions, com és la necessitat de disposar d'una nova financiació per a la nostra comunitat per part de l'Estat i com és la d'aconseguir una millor distribució de les inversions per a la nostra província. La Comunitat Valenciana que avui coneixem no té ja res a veure amb la d'aquells anys previs a 1982. Calp, com a municipi de la nostra Comunitat Valenciana, ha crescut com a poble en les últimes dècades i encara queda molt de camí per fer i moltes conquistes per recuperar, per a donar compliment dels drets arreplegats en el nostre Estatut d'Autonomia que ajuden a donar l'impuls necessari que la nostra comunitat necessita. Calp continua sent en l'actualitat referència turística a la nostra comunitat i un lloc triat com a residència i destí turístic per a milers d'europeus. Un lloc, sense dubte, del que podem sentir-nos molt orgullosos. L'èxit històric de l'autonomia plena per a la nostra terra va ser la demostració de que tots junts podem recórrer el nostre propi camí. Units en el marc de la democràcia i sense deixar al marge la nostra identitat històrica, cultural i política, espanyols, valencians i calpins, serem capaços d'afrontar i créixer al ritme que ens marca la societat actual. Desitge que tothom gaudisca d'aquest dia. Moltes gràcies. Finalizada la lectura del manifiesto, despedimos a los miembros de la corporación municipal presentes en este escenario.
A continuació, tindrà lloc l'actuació del jove ballarí de Calp, Marcos Lozano García, que interpretarà... Aquest jove interpretarà una peça d'Isaac Albéniz. El pasado 13 de septiembre, en sesión extraordinaria, el Ayuntamiento Pleno y a propuesta del Consejo Asesor Municipal de Condecoraciones, Honores y Distinciones, aprobó conceder una serie de condecoraciones y distinciones. Amb aquests premis es tracta de distingir aquelles persones i associacions que han contribuït a millorar la societat en la qual vivim i que en la seva activitat fomenten y enriqueixen la convivencia comuna. Antes de continuar con el acto, y para poder hacer entrega de los premios, solicitamos la presencia en este escenario del alcalde de Calp, don César Sánchez. Dins del mèrit ciutadà, enguany es concedeix la medalla de la Vila a Marisa Climent.
Nacida en Carcaixent, estudió en Valencia y tras trabajar como profesora en Alberic, Isla de la Palma en Tenerife y Rafelguaraf, en 1983 llega a Calp como profesora del Colegio Paternina. Recuerda que tuvo que tomar posesión en el ayuntamiento ante el entonces alcalde Francisco Camáñez. En 1986 es nombrada directora, puesto que desempeña hasta 1989, pasando a ejercer funciones de secretaria del colegio. En 1991 vuelve a ser nombrada directora, asumiendo esta responsabilidad durante 21 años. Entre 2012 y 2016, año de su jubilación, ejerce como tutora. Y todo ello sin dejar de impartir clases de lengua, dibujo y valenciano. Miles de niños y niñas calpinas han pasado por las clases de esta singular maestra, que señala que lo mío es vocacional y que ante todo ha intentado formar buenas personas, inculcando valores como la honradez y la buena educación. Según ella, no hay olor más triste que el de un colegio sin niños. De todos estos años al frente del Colegio Paternina, destaca el buen ambiente dentro del centro. Recuerda la angustia y los problemas del traslado al nuevo edificio, pero se queda con la entrañable relación que siempre ha mantenido con sus alumnos. Quiere seguir vinculada al Colegio Paternina y señala que se siente una persona muy afortunada por tener la profesión más bonita del mundo. Nos dice que ha sido muy feliz haciendo lo que más le gusta y a cambio ha recibido la recompensa más gratificante, la ayuda incondicional de sus compañeros y el cariño de sus alumnos, que siempre formarán parte de su vida. Arreplega el premi Marisa Climent. A continuación, se distingue con el premio al mérito cultural a Jackie Vázquez. Jackie Vázquez inició su afición por el coleccionismo siendo un niño, a los 13 años, y viviendo en Francia. Empezó allí a coleccionar sellos. Años después, y en España, continuó su gusto por la filatelia y se enganchó a coleccionar cámaras antiguas, accesorios fotográficos, fotografías, entre otros. En 1993, junto a Pepi Bars, creó la agrupación filatélica y numimástica de Calp, organizadora de SFICalp, que este año ya alcanza su 21 edición y que es referencia en el coleccionismo filatélico de toda España. Al coleccionar fotografías antiguas, Jackie empezó a recopilar fotos antiguas de su propia familia y de gente de Calp, y esta búsqueda le ha llevado a compilar una de las colecciones de fotografías antiguas sobre Calp más completas que existen. Parte de esta colección pudo visitarse en la Casa de Cultura el pasado mes de julio en una exposición con el título Calp en el Temps, que mostró imágenes inéditas del municipio. Pero Jackie va más allá, porque comparte sus hallazgos fotográficos de Calp y de la Marina Alta en redes sociales y con ello realiza una labor extraordinaria de divulgación, sobre todo entre los más jóvenes, que desconocen la profunda transformación de Calpe en este último medio siglo. Jackie indaga en Internet, rebusca en rastros, en mercadillos, aunque afirma que hoy en día en Internet lo encuentras todo. En el futuro, y siempre que sus hijos no quieran continuar con su afición, le gustaría que sus colecciones pudieran estar en un lugar con fácil acceso para todos los ciudadanos. Recoge el premio Jackie Vázquez. Donem pas a l'àmbit esportiu.
ja que es distingeix en la medalla de la Vila al mèrit esportiu a Francisco Tur Cabrera. Francisco Tur Cabrera, conocido como Paco Borino, empezó a practicar baloncesto a finales de los 60 de la mano de Enrique Pastor Iborra, en las pistas del antiguo Cine Victoria. Empezaba a nacer el Club Baloncesto Calpe y se buscaba a niños de entre 12 y 13 años para formar la cantera de la entidad. Desde entonces, nunca se ha desvinculado de su club. Como jugador desde los 12 años, ha pasado por todas las categorías, hasta llegar a jugar con los seniors. Guarda especial recuerdo de los trofeos Villa de Calpe, en los que los calpinos se enfrentaban a equipos de categorías muy superiores. Además, ha sido entrenador de categorías infantiles y delegado del equipo B del CB Calpe durante años, una faceta de la cual guarda muchos recuerdos entrañables al acompañar a los jóvenes jugadores por toda España. También ha sido directivo del club y fue secretario del Calpe Club de Fútbol. Sin embargo, su vinculación con el deporte en general y con el CB Calpe en especial ha tomado nuevos caminos en los últimos años. Y es que Francisco Tur lleva tiempo recopilando y divulgando a través de las redes sociales la historia del deporte calpino y del club de baloncesto. Pasa horas y horas reuniendo fotografías, anécdotas e historias sobre el deporte calpino que difunde en las redes sociales, dando a conocer a las nuevas generaciones cómo fue el inicio de los clubes deportivos calpinos, especialmente el CB Calpe, y sus personajes más destacados. De este modo, Paco se ha convertido en la memoria viva de la historia deportiva de nuestra localidad. Arreplega el Premi Francisco Tur Cabrera. Se concede la medalla al mérito turístico a Interhome Calpe. Interhome, empresa dedicada al alquiler vacacional, fue creada en 1965, con sede en Zúrich, y es hoy el mayor touroperador de Suiza y uno de los 10 mayores de Europa. En 1974, Interhome escogió Calp para abrir su segunda oficina en España, en el mismo local en que se encuentra en la actualidad, en la Avenida Madrid. Más tarde abriría oficinas también en Denia, Moraira y Xàbia. Fue una de las primeras empresas que ofreció reservas online a nivel internacional. Actualmente cuenta con una cartera de 46.000 alojamientos en 34 países de todo el mundo y cada año gestiona 500.000 turistas que localizan y contratan su alojamiento con Interhome. Desde hace más de 4 décadas, Interhome ha alquilado viviendas en Calp, incrementando los servicios tanto como para el propietario como para el cliente. La oficina de Calp gestiona unas 250 casas y apartamentos, con un total de 16.100 reservas en toda nuestra zona. Actualmente la oficina, una de las 12 que existen en España, está dirigida por Carmen Ibáñez. Interhome es pionera en Calp. No solo fue una de las primeras empresas de alquiler de villas, sino que planteaba además un nuevo modo de contratación, a través de oficinas propias y un contacto directo entre propietarios y clientes. Su labor en la promoción de Calp como destino turístico ha sido clave para el desarrollo turístico del municipio. Recoge el premio la directora de Interhome Calpe, Carmen Ibáñez.
ara el Premi al Mèrit Empresarial, que enguany es concedeix a l'Estanc número 1. L'Estanc número 1 es el primer establecimiento expendedor de tabaco y timbre de la localidad. Fue fundado en 1926 y lo regentaba Miguel Ferrer, abuelo del actual propietario José Luis Bertomeu Ferrer. En 1958, Tabacalera S.A. nombra a Josefa Ferrer, madre de José Luis, como titular del estanco. El estanco se ha ubicado en distintas localizaciones de la calle Llibertat. En los años 20 y 30 se ubicaba junto al Forn de María. Más tarde se instaló en su actual ubicación, con acceso desde la calle Cervantes y la calle Llibertat. En 1967, con motivo de las obras del actual edificio, el estanco pasa a un local justo enfrente y ya en 1969 ocupa de manera definitiva, aunque con posteriores reformas, el lugar que ocupa en la actualidad. José Luis Bertomeu recuerda, siendo niño, cómo acompañaba a su padre con una tartana hasta la estación del ferrocarril para recoger las enormes cajas con botes de tabaco picado e ideales que Tabacalera remitía desde Alicante, o cómo debían desplazarse hasta la vila con un camión para transportar el tabaco. En los años 60 y 70, con el boom del turismo, el pequeño estanco llega a vender 10.000 sellos en una semana y multiplica sus ventas de tabaco a medida que Calp crece. A medida que Calp crece, se abren nuevos estancos en el municipio. La venta de timbre y tabaco crece conforme crece la población y el número de turistas. En los años 90, el estanco número 1 amplía y diversifica su actividad, ofreciendo detalles y regalos de eventos. En cierta manera, la historia de Calp ha ido ligada a la historia del estanc. Hoy Pepe Luis considera que él no ha hecho nada para merecer este premio, más que trabajar. Pero el hecho de mantener una empresa familiar durante cerca de un siglo es todo un logro. Arreplega el premi Lola Mari Bertomeu Ferrer, germana de José Luis. Se concede el premio joven de manera compartida a María Escalestur y José Miguel Ortiz Solivelles. Ambos jóvenes forman parte de la Orquesta de Aspirantes de la Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante, que el pasado mes de julio participó en el concurso internacional Summa Cum Laude de Viena. El concurso convocó a más de una veintena de formaciones musicales en diferentes categorías de países, como Estados Unidos, Australia, Israel, China y Alemania, y se celebró en la Sala Dorada del Musikverein, uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. La Orquesta de Aspirantes logró el tercer puesto. El jurado valoró la entrega y la valentía de estos pequeños músicos, tanto al afrontar un repertorio tan ambicioso y poco habitual en intérpretes de su edad, como a la hora de enfrentarse a un escenario que impone tanto respeto. Con 7 años, María Escales empezó a estudiar música en la Escuela Municipal de Música, aunque ya de pequeña acompañaba en los pasacalles de la banda a su padre de la mano, músico de la Unión Musical Calp i Faig. Con 8 años se inició en los estudios de clarinete y piano. Al acabar el grado elemental, se presentó a las pruebas de acceso del Conservatorio Profesional de Música de Teulada, donde en la actualidad cursa tercero de clarinete. Con 12 años entró en el Conservatorio Profesional y también en la banda de Calp, donde continúa tocando en la actualidad. En 2015 realiza las pruebas de acceso a la Orquesta de Aspirantes de la Orquesta de Jóvenes de la Provincial de Alicante, para niños entre 8 y 14 años, y es seleccionada como clarinete primero. Ello conlleva trasladarse a Alicante todos los fines de semana para asistir a los ensayos. Debutó además en la gala del diario Información en el Auditorio Provincial y ha actuado en el Instituto Ferial de Alicante y en distintos municipios de la provincia.
De su paso por la Orquesta de Aspirantes y su participación en el concurso Summa Cum Laude, María destaca la convivencia con otros jóvenes músicos y la masterclass impartida en Viena por 2 miembros del jurado, así como la amistad, el compañerismo entre todos los jóvenes de la Orquesta de Aspirantes que pertenecen a 29 municipios de toda la provincia, y sobre todo la labor de su director, Juan Miguel García Antón, que los motiva cada día y les inculca el amor por la música. Recoge el premio María Escales Tour. El premio Jove a José Miguel Ortiz Solivelles. A los 4 años, José Miguel Ortiz empezó a estudiar solfeo y a los 5 se inició en el aprendizaje del saxofón en la Escuela de María Ferrer, en la Escuela Municipal de Música y posteriormente en la Escuela de la Unión Musical Calpifac. Con 10 años realizó las pruebas de acceso a profesional en el Conservatorio de Altea para estudiar saxofón y 1 año más tarde también percusión. Desde los 10 años forma parte también de la Unión Musical de Calpifac como saxofonista. Ese mismo año gana el concurso que el Conservatorio de Altea realiza entre todos sus alumnos. Actualmente estudia en el Conservatorio de Altea, 5º curso de profesional de saxofón y 4º curso de percusión. También estudia piano y flauta. Además, en 2015, tras realizar la prueba de acceso, fue seleccionado para formar parte de la Orquesta de Aspirantes de la Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante. Con esta orquesta, el pasado mes de julio, participó en el concurso internacional Summa Cum Laude de Viena, en el que compitió en orquestas con músicos de entre 8 y 14 años, de todo el mundo. En el futuro le gustaría seguir estudiando y dedicarse a la música como profesional. Recoge el premio José Miguel Ortiz Solivelles. Seguidamente, se concede la corbata de la villa a la Hermandad del Cristo de los Gitanos, el Poderoso de Calp. La Hermandad del Cristo de los Gitanos, el Poderoso, nació en Calp en el 2014 con el empeño de 3 amigos, Antonio y Manuel Muñoz Heredia y Francisco Cortés Plantón, por crear una hermandad y procesionar por las calles de Calp con un Cristo al estilo sevillano. Así formaron la Hermandad del Cristo de los Gitanos y se pusieron manos a la obra para conseguir una imagen con la que salir en procesión. Buscando en Internet se desplazaron a diversos lugares y en Andalucía encontraron por fin al imaginero sevillano Ángel Luis Tejera, que aceptó este encargo. De este mismo momento empezaron las colectas para asumir el coste de la talla y el paso, ya que la novedad que introduce esta hermandad es que el Cristo es portado no con andas, sino con un paso de 20 costaleros. El Poderoso es una talla de madera de cedro, policromada, en óleo, de cuerpo entero y mide 1,82 m. Está pintada al óleo y porta un sudario de seda. Su procesión huye de la ortodoxia y se caracteriza por el sentimiento, las palmas, encante, la pasión. Se requieren 20 portadores que, dirigidos por el capataz Agustín González, procesionan el Cristo por las estrechas calles del casco antiguo de Calp, levantando la admiración y el estremecimiento del público.
La Hermandad del Cristo de los Gitanos ha introducido nuevos matices a la Semana Santa calpina, como la expresividad y la pasión, y ha venido a enriquecer una Semana Santa que en los últimos años ha logrado un empuje sin precedentes. Hoy la Hermandad cuenta con unos 140 miembros y su ilusión es seguir creciendo e integrando hermanos con los que compartir la hondura y el sentimiento que tanto les caracteriza. Recoge el premio el presidente de la Hermandad, Francisco Cortés Plantón. L'Ajuntament en plen sessió extraordinària va aprovar otorgar el Premi Jaume Pastor i Fluixà 9 d'octubre a la Unió Musical Calpifac. La Unió Musical és una entitat ben coneguda per tots, però hem volgut fer-li un xicotet homenatge en un vídeo recordatori de tota la seva història d'esta que és la primera entitat cultural del nostre poble. La història de la banda de música, en certa manera, és també la història de Calp i la d'un grup de persones, músics, mestres, directius i socis, que al llarg de diverses èpoques han impulsat la que va ser la primera entitat cultural del municipi. A més de la història en majúscules, la de les dades històriques, la dels certàmens i concerts, la història de la banda es nutrix de les històries personals, de les experiències i vivències de tots els que, d'una forma o altra, han format part de la gran família de la banda de Calp. El primer intent per a crear una banda de música a Calp va ser en 1931, quan Miguel Rosselló i Bars, amb el vistiplau de l'alcalde José Tur Ribes, va comentar al músic i mestre d'Altea, José Ortiz, la possibilitat de formar una banda de música. La il·lusió i l'espenta d'aquells homes suplia les necessitats de financiació o el desconeixement del solfeig. Una comitiva, integrada també pel rector Francisco Sendra, es va desplaçar a Alacant, a casa d'Otesio, per adquirir 16 instruments. En arribar i després d'assignar un instrument a cada educant, la banda va fer el primer passacarrer pel poble. Prompte van començar els assajos. Es va habilitar una habitació de la casa número 16 del carrer La Font com a aula per a l'estudi del solfeig i sala d'assaig, en la casa dels sogres del mestre José Ortiz. Una vegada constituïda la societat musical, de la que va ser primer president José Tur Ribes, es va construir un local al carrer Pilonets, avui avinguda d'Ifac. A més d'assajar, la banda també organitzava balls amb la idea de divertir la joventut i alhora recaptar fons per a pagar l'obra del local que anomenaven l'Acadèmia. La primera actuació va ser al carrer La Font. El veí de Calp, Miguel Femenia Baidal, va contratar la banda una vesprada de diumenge per 25 pessetes, era el preu mínim, amb la condició que actuara a la porta de sa casa. Ui és difícil imaginar les dificultats que en aquella època aquest grup d'amics amants de la música tingueren que sortejar per fer realitat el seu somni. Malauradament, en 1936 arriba la guerra. Els homes se'n van al front i Calp es queda sense banda. Els efectes de la guerra i la postguerra van fer que haguera que esperar quasi 20 anys per a tindre de nou banda. Va ser en 1954 quan la banda es va reorganitzar. Eixe any arriba a Calp el mestre Fernando Penella amb l'objectiu de formar una banda. Amb l'ajuda de l'Ajuntament, 6.000 pessetes mensuals i amb la quota dels alumnes, 25 pessetes al mes, la societat musical podia pagar les classes al mestre Penella.
Aquest ensejava solfeig i instrument i va formar una banda amb prop de 30 músics. Aprofitant els instruments que la societat musical tenia de l'anterior època i adquirint de nous, en març de 1954 la banda ix al carrer. En octubre, per a festes, la banda estrena uniformes que es confeccionen a la sastreria d'Alacant, La Regional. En aquests anys, els assajos es fan en l'antiu matadero i en la planta baixa de l'Ajuntament. De vegades havia que parar d'assajar per a que pogueren celebrar-se els plenaris municipals. Mis inicios en la banda fueron en el 56, estamos aquí dando batalla y esperamos aguantar mucho más. Entonces, cuando yo empecé en la banda, pues normalmente no había otra cosa más que banda. No existía fútbol, empezaba el fútbol, pero con poca fuerza. Y entonces, pues la única afición y división que había, pues era la banda. Y como era normal, pues todos los jóvenes que habíamos entonces, pues estábamos metidos en la banda. Y esperemos aguantar hasta que Dios quiera. A més de les actuacions en el municipi, la banda ix molts anys a les fogueres d'Alacant, amb gran èxit. Els músics es desplaçaven amb el tren de la Marina i s'allotjaven en la pensió Espanya. Els directors d'aquesta segona etapa de la banda van ser el siller Fernando Penella, com ja hem apuntat, el benisser José Bertomeu Tur i el calpí Esteban Martí, i els presidents Pedro Sala i Juan Martínez Montaner. Avui encara perduren en la banda músics d'aquesta etapa. I fa 60 anys que som músic de la banda de Calp. En aquest temps han transcorrit moltes coses. La banda, quan va començar, eren una vintena de músics, actualment estem entre 60 i 70, i en tot aquest temps mon pare ja era músic, els meus fills han sigut músics i ara ja tinc un net i està en la banda. I per mi la banda és una cosa que m'ompli molt perquè és l'única, distracció que tinc i per mi és el tot. Però les dificultats fan que la banda desaparega de nou i hi ha un altre buit que va des de l'any 1965 fins al 1973. La societat musical és novament organitzada baix la batuta del mestre Francisco Pérez de Besa. Es tornen a impartir classes de solfeig, plegant a tindre la banda més de 300 educants. La dedicació i tenacitat del director Francisco Pérez de Besa i la seva especial sensibilitat per a impartir classe de música va aconseguir no sols la reagrupació de la banda, sinó que centenars de xiquets i xiquetes es formaren en la disciplina musical. Cal destacar els nombrosos alumnes del mestre Pérez de Besa que han acabat en convertir-se en professionals de la música. Es tractava d'una etapa de molta il·lusió per part de directiva, mestres i músics. S'adquireix nou instrumental i el 7 d'abril de 1974, diumenge de Rams i després d'un mes d'assaig, la banda de Calp ix al carrer de nou. És en aquest període que la banda aconsegueix major reconeixement. En estos anys es multipliquen les actuacions eixides de la banda que actua en Senitja, on els músics eren repartits per cases particulars per a dinar. O Abdet i Alcoleja, esta va ser la primera eixida per a un bon grup de xiquets de 12 i 13 anys que dormien repartits per les cases dels veïns del poble. La banda viatja a Puente Candelas en Pontevedra, on va oferir 7 concerts en 4 dies. Hi ha milers d'anècdotes de les eixides a Mutxamel, Callosa, l'Alfàs, la Vila, etc. En esta època, la banda va actuar en els festivals de Benissa, la Nucia i Calp. En octubre de 1979, la banda de Calp va actuar en Televisió Espanyola en el programa Fantástico. Molts encara recorden aquell dia en el que tot el poble va estar pendent de la televisió. En aquesta tercera etapa, l'any 1979, la banda participà a les fogueres d'Alacant, estrenà el nou escut i renovar la junta directiva. En 1984 apadrinà la banda de Poblenou de Benitatxell. S'estrenaren uniformes i organitzaren vetlades de teatre i excursions amb actuació inclosa a Prades, Segòvia, etc. En 1986, la Societat Musical de Calp i la Fila Mascarats actuaren en el recinte de Montjuïc de Barcelona amb motiu del 10è aniversari del diari Avui. I a l'any següent, la banda fou convidada a Colònia, Alemanya, on va oferir diversos concerts. En 1996, la banda va enregistrar un CD de música festera. Foren els seus directors l'esmentat Francisco Pérez de Besa.
José Serra, Roberto Sanchís, Jesús Mula, Miguel Torrens, José Ignacio Baeza y Juan Bautista Osorio, actual director. En quant als presidents de la Societat Musical en este últim període van ser Juan Martínez, Antonio Boronat, Miguel Sala, Antonio Tur, Matías Pastor, Manuel Roldán, Fernando Pastor, Francisco de Besa i Miguel Pastor. La banda de Calp també va participar i organitzar les anomenades Setmanes Musicals i Calp fou seu del 26 certamen provincial de bandes de música. La Societat Musical de Calp, per la seva condició d'amfitriona, fou l'encarregada de cloure l'esmentat certamen. Fou el professor Jesús Mula qui dirigí la banda. Recentment, la banda de Calp ha actuat a Santa Pola i al Palau de la Música de València. Porto un any en la banda i el meu instrument és la percussió. I per a mi estar en la banda és divertit perquè quan hi som per ahir m'agrada estar amb la banda i parlar amb ells. La Unió Musical ha estat distingida amb el primer premi d'entrada de bandes de les Fogueres de Sant Joan, amb la medalla de plata de la Federació de Societats de la Comunitat Valenciana, guardó alta distinció de la Generalitat Valenciana i el Premi Euterpe de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Toquen la flauta travessera i des que vaig tocar per primera vegada la flauta travessera vaig voler començar en la banda. Me'n recorde que en els Moros i Cristians de Jàvia m'ho vaig passar molt bé perquè la banda és com una família, una segona família per a mi. Aleshores, tots els viatges que fem a tocar fora també m'ho passem molt bé perquè és molt divertit, perquè estàs amb amics i t'ho passes superbé perquè a més fes el que vols. En l'actualitat, la banda compta amb la seva pròpia escola d'educants i aquest mateix any l'Ajuntament ha rotulat un carrer amb el nom de la Unió Musical de Calp. El meu instrument és el bombardiero i per a mi la banda de música significa un puesto on relajar-se, tocar, divertir i per lo menos xerrar un poquet amb els companys i fer cas al mestre. La banda de música comporta amistat, esforç, constància, convivència i amor per la música. Al llarg de tota la nostra comunitat és fàcil veure homes, dones i xiquets que al final del dia ixen de les seues cases amb maletins de diversa grandària i forma per a dirigir-se a l'assaig d'una banda de música. I eixe és el gran mèrit de la banda de Calp, la d'unir a persones diferents per fer música, per fer cultura i per construir una història comú. Soc músic des de l'any 74 i al mateix temps actualment soc president de la banda de música de Calp. És des de luego un plaer poder servir al poble d'aquesta manera, perquè considero que la banda de música és una societat de les més importants actualment i la veritat que és molt complicat portar la banda. Per això pense que la llavor que estem fent és molt important, importantíssima. És molt complicat la convivència entre gent jove i gent major, com han vist en la resta del vídeo, que hem vist gent molt jove de 13 anys i gent major de més de 50. Entonces, clar, però el bo que té la banda és que es crea una disciplina tal que fa que diguem que les persones de diferents edats puguen conviure baix una afició, que en aquest cas és la música. Jo des d'aquí, com a representant de tots els músics i de la Junta Directiva, vull donar les gràcies a totes les persones que col·laboren a que existisca la banda de Calp, des d'ara fins a la primera volta que es va formar. És a dir, tant músics com Junta Directiva i com a tots els socis que col·laboren amb nosaltres. La banda és protagonista essencial de la vida cultural i festera de Calp i avui el poble de Calp ret homenatge a la seva banda i a totes les persones, músics, directius, mestres i socis que des de 1931 han format part d'esta institució. En nom de la Unió Musical Calp i FAC, es replega el seu premi el president, Miguel Pastor.
Unió Musical replega el premi el seu president, que es dirigirà unes paraules. Señor alcalde, señores miembros de la corporación local, amigos galardonados, señoras y señores, buenos días. Como no puede ser de otra manera, en primer lugar, como presidente de la Unión Musical Calp i Faig y, por tanto, en representación de todas las personas que forman parte de dicha sociedad musical, así como mi propio nombre, quiero trasladarles nuestro más sincero agradecimiento tanto al Consejo de Condecoraciones del Ayuntamiento de Calp por proponer a la Unión Musical Calp i Faig para ser reconocida con el premio Jaume Pastor i Fluixà 9 de octubre, como al Pleno de la Corporación Municipal por ratificarlo. Un premio, la alta más distinción que otorga nuestro Ayuntamiento, que aceptamos por un lado con gran satisfacción, por reconocerse la labor que nuestra sociedad musical ha realizado y realiza durante su larga y permanente trayectoria, y que aceptamos, por otro, con gran orgullo, al llevar el nombre de tan ilustre calpino como lo es Jaume Pastor i Fluixà, que siempre estuvo dispuesto a indagar en la historia para que conociéramos con veracidad nuestro pasado, realizando una gran labor documental. Y, cómo no, también nuestras felicitaciones a todos los galardonados aquí presentes, que entendemos que con su esfuerzo personal contribuyen a que en Calp tengamos un movimiento cultural, deportivo, social y educativo necesario y muy importante para nuestra población. A continuación les comento que hablar en este instante de todo lo que significa nuestra sociedad musical es del todo imposible, pero sí debemos destacar la función cultural, educativa y social que desempeña en nuestra localidad, igual que ocurre con el resto de sociedades musicales de la Comunidad Valenciana, las cuales constituyen una seña de identidad del pueblo valenciano. No en vano están declaradas por la Generalitat Valenciana como bien inmaterial de relevancia, habiendo recibido todas ellas la condecoración de alta distinción de la Generalitat Valenciana, no siendo simplemente un grupo de músicos que se juntan para tocar en alguna ocasión o evento. Las sociedades musicales participan de la vida cultural, educativa y social de una población, es decir, trabajan de manera desinteresada para ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de formarse musicalmente y socialmente, motivando la convivencia entre diferentes generaciones, favoreciendo el trabajo colectivo y personal, apoyando e impulsando a músicos y futuros músicos en sus necesidades. A razón de esto, diré que en Calp tenemos una sociedad musical con su banda donde concurren todas estas características. Tenemos músicos de todas las edades, músicos que ya han finalizado a temprana edad los grados superiores de música, siendo excelentes profesionales y con gran trayectoria. Hemos recuperado con gran esfuerzo la Escuela de Música para facilitar que los jóvenes de Calp puedan iniciar sus estudios musicales y muestra de ello es nuestra banda juvenil. Y al mismo tiempo, y muy importante, una escuela donde los músicos que han finalizado sus estudios puedan iniciar su profesión. Actualmente, 7 miembros de nuestra banda de música ya imparten clases en ella, dándoles así la oportunidad de comenzar su carrera profesional en nuestra población y continuar de esta manera trabajando por nuestra sociedad musical. Con todo esto, quiero dar a entender la gran contribución que nuestra sociedad musical realiza hacia nuestra población, y sin ella, Calp sería un pueblo desprovisto de una de las más importantes señas de identidad de todos los valencianos, característica que he mencionado anteriormente, como es la existencia de nuestra banda de música. Pero hay que recordar que una sociedad no es solo un nombre, sino que está formada por personas, y en este caso por personas que realizan un gran trabajo de manera desinteresada. Por esto, quiero agradecer el esfuerzo que todos los que han formado parte de nuestra sociedad musical han dedicado a la misma durante toda su dilatada existencia, como son nuestros socios colaboradores, juntas directivas con sus respectivos presidentes, directores que nos han hecho progresar musicalmente y, evidentemente, a todos los músicos. Y felicitarles por ser los máximos responsables de que en Calp tengamos y podamos disfrutar de una banda de música. Y para finalizar mi intervención y aprovechando esta ocasión,
Con el consentimiento de mis compañeros, quiero también poder expresarme como calpino, que lo soy, ya que a raíz de la cantidad de felicitaciones que hemos recibido al ser reconocidos con tan alta distinción, es necesario, señor alcalde y miembros de la Corporación Municipal, que como presidente de la Unión Musical Calp i Faig y como calpino, reiterando nuestra más sincera gratitud, les felicite también a ustedes por el acierto que han tenido al otorgar el premio Jaume Pastor i Fluixà 9 de octubre a la Unión Musical Calp i Faig. Gracias por su atención y buenos días. Un poquito más para atrás. A continuación, tiene la palabra el alcalde de Calp, don César Sánchez Pérez. Autoridades y pueblo de Calpe. Como cada año nos reunimos en este acto institucional para celebrar el 9 de octubre, el Día Grande de la Comunitat Valenciana. Esta es una fecha a la que debemos las particularidades que nos identifican como pueblo y como comunidad. Desde que en el año 1238, como antes decía en el manifiesto pactado con todos los grupos políticos, el rey Jaume I terminara de conquistar Valencia. Y juntos hemos recorrido este largo camino durante todos estos años y siglos como pueblo, algo que nos debe hacer sentir orgullosos. Con el recuerdo de aquella gesta, los alicantinos, los valencianos y los castellonenses expresamos nuestro orgullo de ser parte de esta comunidad, de ser españoles y nuestra satisfacción de vivir en libertad en el marco de la Constitución de 1978 y nuestro Estatuto de Autonomía de 1982. Quisiera proclamar también en nombre del pueblo de Calp la adhesión inquebrantable a nuestra comunidad, la lealtad con sus gentes y sus instituciones. El 9 de octubre debe ser un día de unión. Como calpino me siento orgulloso de esta tierra y de todo lo que hemos conseguido juntos. Calp es un ejemplo de lo mejor que ofrece la comunidad valenciana. Hoy Calp es un municipio próspero y que mira al futuro con garantías, reconocido turísticamente a nivel internacional, con gente trabajadora y acogedora. Por eso y mucho más, me siento honrado y agradecido de ser vuestro alcalde. En el día de hoy, como lo llevamos haciendo durante muchos años, queremos, y así lo hacemos, reconocer el trabajo de personas, de instituciones, de empresas que con su inestimable labor en beneficio de nuestro municipio, con sus ejemplos de dedicación, nos hacen crecer como sociedad. Los premios Jaume Pastor i Fluixà y las medallas de la Vila de Calp, 9 de octubre, que hoy hemos entregado. El premio Jaume Pastor i Fluixà recae este año en la Unión Musical Calp i Faig. Es la asociación más antigua de Calp. Quiero trasladarles mi más sincera enhorabuena y la gratitud por su encomiable labor. La Unión Musical Calp i Faig es sin duda el mejor ejemplo de la contribución cultural y social de un colectivo hacia su pueblo. Un ejemplo integrador de personas y músicos de diferentes generaciones que este año cumple su 85 aniversario. Asimismo, quiero reconocer con la medalla al mérito ciudadano a Marisa Climent. Ella reside en Calp desde el año 1982 y, como bien saben, ha sido directora del CEIP José María Paternina durante más de 25 años. Con la medalla al mérito cultural a Jackie Vázquez, incansable coleccionista calpino, miembro de la agrupación filatélica de Calp, del Institut d'Estudis Calpins y organizador de distintas exposiciones. Gracias por su labor recientemente ha hecho al ceder las fotografías antiguas a nuestro pueblo. Este año, con la medalla al mérito deportivo, queremos distinguir a Francisco Tur Cabrera, conocido por todos como Paco Borino. Una vida dedicada al baloncesto. Ha sido jugador, entrenador y monitor de las escuelas deportivas y actualmente se dedica a recopilar y publicar fotos y demás material sobre la memoria histórica deportiva de Calp. Muchas gracias, Paco. Como antes te decía,
dentro de muchos años, cuando la gente rastree en Internet acerca del deporte en Calpe, será, entre otros, gracias a ti. La medalla al mérito empresarial este año, 2016, es para el estanco número 1. El estanco número 1 de Calp nos acompaña desde 1927 y es uno de los negocios más antiguos de Calp, representado por una larga trayectoria empresarial regentada por distintas y diferentes generaciones que han sabido adaptarse a los cambios y que son un ejemplo para el comercio local y también para la empresa familiar. La medalla al mérito turístico es para Interhome, empresa dedicada a los alquileres turísticos desde hace 50 años. Lleva muchos años trabajando en Calpe, creando puestos de trabajo en Calpe y posicionando a nuestro pueblo como destino turístico de excelencia en todo el mundo. Muchas gracias. El Premio Jove de este año quiere reconocer a 2 jóvenes de nuestra localidad. Estos son María Escalestur, clarinetista, y José Miguel Ortiz Solibelles, saxo percusionista. Ambos jóvenes calpinos que forman parte de la Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante y que participaron en el 10º Festival Internacional de Música Joven Summa Cum Laude de Viena, donde consiguieron el 2º premio. Son, sin ninguna duda, un ejemplo a seguir por otros jóvenes de nuestro pueblo. Y por último, la corbata de la villa. Queremos hacerle entrega de la misma, y así lo hemos hecho este año, a la Hermandad del Cristo de los Gitanos, el Poderoso de Calp. Esta hermandad es la más joven de las cofradías de la Semana Santa de nuestro pueblo y cuenta con más de 130 miembros. Desfila por las calles de Calp desde 2014. Una procesión, la procesión en Semana Santa en la que no faltan las saetas en honor al Poderoso, así como su flamenco y las lágrimas de muchos de los cofrades y asistentes al acto. Su presidente es Francisco Plantón, a quien le agradezco en nombre de todo el pueblo de Calpe también su impulso a la Semana Santa de nuestro pueblo. Las excelentes aportaciones de los que hoy han sido reconocidos son la mejor demostración de la vitalidad de nuestro pueblo. Sus éxitos son para todos un motivo esperanzador para afrontar el futuro. Todos ellos constituyen un ejemplo por su fuerza de voluntad, por su capacidad de iniciativa, por su afán de superación y por su disposición a mejorar cada día ellos y a hacer que nuestro pueblo sea cada día mejor. A todas y todos, muchas gracias. Que este reconocimiento sirva de gratitud por vuestra dedicación a Calp y, sobre todo, de acicate para seguir trabajando por esta villa que tanto merece la pena, porque es un orgullo, os lo puedo asegurar, sentirnos orgullosos de ser calpinos, valencianos y españoles. Viva el 9 de octubre, viva Calp y viva la Comunitat Valenciana. Muchas gracias. Procederemos seguidamente a realizar la foto de familia. Despedimos con un fuerte aplauso a todos los premiados de este año, así como al señor alcalde.